Continuamos en Ocupado Noticias, son las 5:55. Vamos ahora a conversar sobre un tema muy sensible y que preocupa a la sociedad. Hay datos alarmantes, preocupantes, como por ejemplo el de que 42 partos de menores de 14 años se han registrado solamente en el mes de enero del presente año. Vamos entonces a conversar, a abordar esta problemática social que vive el país y que también se da en otros contextos del mundo, con la directora del Centro de Promoción de la Mujer, Micaela Bastidas, Irma Ganosa Maquiavelo, sobre este incremento pues del embarazo infantil en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo está, Irma? Bienvenida a Ocupado Noticias. Qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es para mí. Agradezco la oportunidad y estar en contacto con su gran audiencia, a la que saludo, por supuesto. Bien, muchas gracias. Hay una preocupación, obviamente, que nos genera estos datos que ustedes han podido brindarnos a los medios de comunicación, Irma, como este de 42 casos de niñas embarazadas en lo que va solamente en el mes de enero del presente año. ¿Cómo se está afrontando este problema tan preocupante en la sociedad peruana, Irma, por favor? Bueno, nosotras que somos integrantes del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, que es una red muy amplia que reúne a casi todos los países de América Latina y el Caribe, hace 3 años comenzamos una campaña porque este era un problema que no se había visibilizado, el embarazo infantil. Estamos hablando de menores de 14 años que en nuestra legislación, además, cualquier relación sexual con una menor de 14 años es considerada violación. No hay otra figura como podría ser en el caso de las adolescentes. En el caso de las niñas es violación. No hay ninguna forma de poder pensar que el agresor pueda negociar ningún tipo de beneficio, digamos, ¿no?, frente a una situación semejante. Sin embargo, la libertad ha ocupado, digamos, desde que nosotros hemos estado viendo la estadística, ha ocupado entre el tercer y quinto lugar en cantidad de embarazos infantiles. El año pasado, más o menos, se han registrado en la libertad 180. No sabemos exactamente el número porque hay muchos subregistros. Por ejemplo, hay los partos de niñas que no son atendidos en el sistema hospitalario, sino en los domicilios, ¿no? Y tampoco esto refleja la cantidad de embarazos que ha habido, porque puede haber habido interrupción natural, digamos, en niñas tan pequeñas, ¿no? Entonces hay como un subregistro, pero lo que tenemos es 80 y asusta, digamos, de lo que está registrado, ¿no? Según el MINSA, el año pasado en La Libertad se atendieron 172 casos de gestación de menores de 14 años, perdón, menores de 15. El año pasado, o sea, en el 2020, data del MINSA, quiere decir que habían 172 niñas embarazadas. Pero no tenemos nada más que información que hayan 172 procesos abiertos contra los agresores. No existen esos procesos. Cuando hay obligación del personal de salud de denunciar la violación. O sea, la intervención... Y justamente, perdón que le interrumpa, Irma, sobre eso quería también detenerme para poder conversar. Si bien es cierto, hay estos resultados, estos datos, estas estadísticas que son alarmantes, escalofriantes, por decirlo así, en niñas de 10 años, embarazadas, gestando y dando a luz. ¿Qué hacen las autoridades o el sector salud para prevenir este tipo de acciones, obviamente tan preocupantes como las que nos está usted mencionando? Bueno, el Ministerio de Salud, digamos, en la alta dirección del Ministerio de Salud, en alianza, se ha establecido protocolos de intervención para casos de violación, para que las niñas y las mujeres violadas de cualquier edad reciban los servicios que requieren. Desde el kit de emergencia, cuando se denuncia una violación perdón, no puedo atenderte, perdóname. Desde antirretrovirales
anticoncepción oral de emergencia y sobre todo información a la niña o a la mujer víctima de violación que puede acceder a partir de la aplicación del protocolo a la interrupción legal del embarazo, porque la violación ya deja daño severo en la vida de las mujeres, pero particularmente en la vida de las niñas, deja daño severo en la salud física, psicológica y sexual, no solamente en lo que tiene que ver con el desarrollo propiamente dicho, sino también hay demostración que en el caso de las niñas la violación, por ejemplo, interfiere con un proceso de maduración cerebral, digamos, ¿no? Del sistema nervioso. Sí. Entonces, hablamos, perdón, en estos casos del aborto terapéutico, Irma. No, estamos hablando de la violación. O sea, el daño que produce la violación. Claro, el daño emocional. Emocional, físico, o sea, el cuerpo también se lesiona de alguna manera, pero fundamentalmente también hay daño neurológico. O sea, el desarrollo, una serie de mecanismos que ocurren en el proceso de desarrollo también se alteran con un acto tan violento que vive la niña, ¿no? Entonces, hay ya, además del daño emocional, de todo lo que puede suponer un acto de esta naturaleza, llevar un embarazo en estas condiciones aumenta el daño físico, psicológico, el daño social, porque además estas niñas que se ven obligadas a llevar una maternidad y un embarazo que no desean, digamos, porque no es que ellas dijeron yo quiero tener un bebito, y además son niñas. Es nuestro deber y el deber del Estado de proteger su infancia, de proteger su desarrollo saludable. Entonces hay un daño severo y, como le digo, el Ministerio, la Dirección han avanzado y el Poder Judicial también para proveer servicios de acceso incluso a la justicia. Sin embargo, ni la población y muchos de los operadores, tanto de justicia como de salud, conocen estas normas porque no necesariamente se han difundido a todo el personal. Y eso lo que hace es dejar desamparadas a las niñas y negarles el acceso a derechos reconocidos y servicios que están reconocidos por el Estado. Entonces, ahí hay un problema. Pero si hablamos de la prevención, el hecho de que no exista un programa de educación sexual ni un programa de prevención de la violencia con enfoque de género en los colegios, tampoco ayuda. Nosotras hace muchos años tuvimos un programa donde trabajábamos con niñas pequeñas, ¿no? Y niños, y donde les enseñábamos cosas como ellos saben que hay caricias que hacen bien y que hay otras que hacen daño. Ellas pueden reconocer esto y se les dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es decir no si alguien te ofrece salir o lo que fuera. Segundo, correr. Esto en el caso de que fuera un tema fuera de la casa, lo cual no es frecuente, porque en el caso de las niñas la violación es de alguien del entorno. Siempre, la mayoría de los casos es alguien que vive con la niña o un familiar cercano, un vecino, y la violación es reiterada hasta que se embaraza y la familia se da cuenta. Podría ser el padrastro también o un primo que vive en la casa, ¿no? Ese es el tema de las niñas. Y lo último, una de las cosas muy importantes es que le decíamos a las niñas y a los niños, cuéntaselo a alguien que te va a creer, porque muchas veces las niñas hablan y no les creen, y además el agresor le dice nadie te va a creer o amenazan con hacerle daño. Entonces cuando las niñas se encuentran y le dicen tu profesora te va a creer, tu mamá te va a creer, y decirle a las mamás, cuando una niña les diga que está siendo objeto de alguna caricia, y indaguen por qué se siente mal, créanle, las niñas no mienten, los niños tampoco, porque los niños no se embarazan, pero también son víctimas de violación. Entonces, en el caso concreto, no existen programas, no es un tema solo del aparato de los operadores de justicia y del Ministerio de Salud. Esto debe ser un problema
por el que tienen que intervenir educación, el Ministerio del Interior, cuando llegan las denuncias, orientar después de la denuncia que tiene que asistir al médico, a un servicio médico o al centro de emergencia mujer para recibir el apoyo y la atención que le van a dar los profesionales que saben, digamos, qué es lo que se requiere hacer. Entonces, correcto. eso es importante, pero también creemos que debe haber voluntad política para poder atender este caso. No es posible, también hay mucho prejuicio, también hay una serie de mecanismos. Por ejemplo, cuando nosotros buscábamos información, estas niñas pasan directamente del registro, digamos, de niña sana a madre soltera. No es posible que la concepción del ministerio, una niña de 14 años ya caiga dentro del registro de madre soltera. Todavía tiene una niña, ya no debería ser madre. También hablamos con los médicos que están involucrados y les preocupa el tema y nos dicen, ¿qué podemos hacer si cuando llegan las niñas a los hospitales, no estoy hablando de los centros de salud de primer nivel, sino al sistema hospitalario ya, al tercer nivel, las niñas llegan para dar a luz? Es decir, no se ha podido hacer una intervención previa, digamos, ¿no? Como lo manda la norma, porque la norma manda que si es un embarazo infantil, hay que decirle a los adultos que van a proteger a la niña, que la niña tiene derecho a la interrupción legal del embarazo para aminorar el daño, ¿no es cierto? Y porque además tienen un proyecto de vida, son niñas, no son madres. Entonces, o sea, perdón, ¿está legalmente entonces autorizado el impedimento, o decir, que no continúe el embarazo? Correcto. Sí, los tutores, los padres, digamos, la persona, los adultos responsables y la misma niña no quiere seguir con eso. Muchas niñas ni siquiera saben lo que les está ocurriendo dentro de su cuerpo. Estamos hablando, ojo, de partos desde 9 años atendidos. Ya no estamos hablando solo de 13 y 14, estamos hablando de partos atendidos de niñas de 9 años. Entonces, ya existe un protocolo y ya se sabe que el embarazo, según nuestro Código Penal, está despenalizado el aborto desde el año 1924, cuando está en riesgo la vida de la madre o cuando deja daño severo permanente en su salud. Y en este caso, en el caso de las niñas, no hay que hacer ninguna demostración. El riesgo es altísimo y el daño es permanente. Ya no se necesita hacer, pero podría, digamos, hacerse una junta médica y determinar, digamos, ¿no? La aplicación de la interrupción legal del embarazo. Entonces, esto es muy importante, pero no lo conoce la ciudadanía, no lo conocen a veces los operadores tampoco. Irma, perdón, y ya para ir culminando, porque el tiempo nos gana lamentablemente, estos registros que ustedes muy bien han distribuido, organizado, ¿se da en zonas rurales, en las ciudades, en la costa, en la sierra? Geográficamente, ¿dónde se consignan estos datos y estas cifras tan altas? Bueno, hay mayor evidencia de que mientras más alejada de la ciudad, digamos, hay mayor probabilidad, ¿no es cierto? Porque también hay una cultura, ¿no? Que no permite, digamos que hay todavía viejas tradiciones, o para no decir tradiciones, sino deformaciones, mitos y prejuicios, pero además por la situación de marginación, de machismo que existe todavía, las niñas, los cuerpos de las mujeres y las niñas siguen siendo vistas como presas para cualquiera, digamos, están al servicio, ¿no es cierto?, de los varones en general. Hemos logrado mucho, hemos avanzado mucho respecto de nuestros derechos políticos y nuestros propios derechos sexuales y reproductivos, pero esto no ha ocurrido con el conjunto de la sociedad. Hay voces, ¿no es cierto?, que reclaman que regresemos a la casa, a un papel de subordinación y obediencia, y los hijos y las hijas han sido entendidas como propiedades de los padres, digamos, ¿no?, que pueden hacer lo que quieran con ellos. Y entonces hay una cultura también que es sobre la que se basa la violencia.
Y la violencia sexual no se trata en realidad de un acto que tiene que ver con la sexualidad. Es un acto de poder, de dominio, es violencia, no es sexualidad, ni mucho menos. Es un acto de poder y violencia de alguien que somete al otro a partir de una acción forzada, ¿no? Entonces, bien, Irma. Le agradecemos mucho por esta información. Tenemos que culminar, ya el tiempo nos está ganando. Habrá oportunidad de seguir ampliando ese tema tan sensible y de tanta importancia para la sociedad. Como usted ha dicho, hay una decisión política que se debe abordar. Esperamos quienes hoy están postulando la presidencia de la República en sus planes de gobierno incorporen estas políticas de mejorar y de contribuir y contrarrestar y combatir lo que pasa con los embarazos infantiles en nuestro país. Muchas gracias, Irma Ganosa, directora del Centro de Promoción de la Mujer Micaela Bastidas. Muy amable. Buenas tardes. Gracias a ustedes y quisiera hacer una invocación a los medios de comunicación que a veces no denuncian, o si lo denuncian ya no hacen seguimiento de estos casos, ¿no? Queda como si fuera una noticia, pero después ya no hay un seguimiento sobre el destino de estas niñas que denuncian violación o madres tempranas. Yo les agradezco la oportunidad y espero que nos podamos ver en próximas ocasiones. Muchas gracias. Así es, con todo gusto, Irma Ganosa, muy amable. Vamos a ir a una pausa, regresamos en UPAO Noticias.